La secretaria autonómica de Cultura y Deporte, Julia Climent, ha inaugurado la exposición Pacífico, España y la aventura de la Mar del Sur, organizada conjuntamente por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del Archivo General de Indias en Sevilla, Acción Cultural Española y el Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana. La exposición se centra en el descubrimiento y la exploración del Océano Pacífico. Un centenar de copias facsimilares de documentos de los archivos estatales españoles, escenografías y audiovisuales conforman esta muestra que invita al visitante a un viaje extraordinario por la transformación de aquel océano desconocido para el hombre en una vía de comunicación para los pueblos. Pacífico, España y la aventura de la Mar del Sur abre sus puertas con el objetivo de divulgar el patrimonio documental del Pacífico hispano. Cómo el Pacífico era un espacio desconocido, cómo pasa a ser descubierto y explorado por españoles, donde tenemos aquí una nutrida representación selecta de documentos y a partir de ahí se convierte en un espacio de comunicación e intercambio entre los pueblos, entre las dos orillas. Manila y Acapulco son los dos enclaves que durante varios siglos van a concentrar esos intercambios. Son muchos los documentos custodiados en el Archivo General de Indias en Sevilla, que se exhiben para que su contenido sea leído en voz alta como una de las grandes aportaciones de un pueblo a la historia universal. Un pueblo que hoy son 1000 pueblos, que un día crecieron unidos por finos caminos en el océano y que hoy comparten la brillante estela de un pasado y una cultura comunes. El alma de la exposición es contar la transformación del Océano Pacífico, de pasar de ser de una frontera, un abismo entre continentes, a una vía de comunicación entre América y Asia y los pueblos del Pacífico, ¿no? Estamos hablando sin duda de la primera globalización, ¿no? La carrera de Indias con el galeón de Manila, es decir, realmente se ponen en contacto 3 continentes y el mundo es cuando realmente se cierra, ¿no? Valencia participa de este proyecto internacional de forma simultánea con la exhibición de Pacífico en el Centro Cultural de España en México. De esta forma, 2 ciudades y países vuelven a hermanarse en un evento cultural, un nuevo puente de comunicación e intercambio entre los pueblos de Asia, América, Oceanía y Europa, unidos por un pasado y un presente comunes.